es un gusto nuevamente estar contigo aquí en tu canal, Las Hijas del Rey, Oaxaca, México. Gracias por estar en las redes sociales con nosotras, gracias por seguirnos, gracias por activar la campanita, gracias por compartir. Soy tu amiga Lulu Ricardes y quiero compartir contigo esta historia que he titulado Proclamando a un Dios Poderoso. Y quiero compartirte de la sierva de Naamán. Hoy compartimos contigo la historia de una mujercita que es mencionada en las Sagradas Escrituras. No está escrito su nombre, ni su edad, tampoco quiénes fueron sus padres, ni de qué tribu desciende. Pero lo que sí señalan las Escrituras es que esta chiquilla fue quitada de su familia, de sus costumbres, de sus amistades. Fue robada por los asirios y fue llevada como esclava al hogar de un hombre y de una mujer totalmente desconocidos en el país de Siria. No sabemos en qué época fue trastornado su futuro. Probablemente era una niña que jugaba con sus amiguitos, ¿verdad? Que descansaba su corazón en sueños en el porvenir. También descansaba en el seno de una familia que la amaba y que amaba a Dios con todo su corazón. Tal vez veía a sus padres trabajar arduamente y buscar a Dios en todo tiempo. También yo pienso que al finalizar sus labores, los quehaceres, se sentaban a la mesa a conversar, a platicar cómo les había ido en el día. Y daban gracias a Dios. Quiero imaginarme a una niña pasando a ser una jovencita y que su corazón estaba lleno del conocimiento de Dios y que fue abruptamente cautiva y llevada a un lugar desconocido. Su vida, su futuro fue cambiado, pero creemos que la presencia de Dios iba con ella. Había sellado Dios su corazón. Dice en 2 de Reyes 5 del 1 al 3, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Si esta chiquilla estaba en la etapa de la adolescencia, te puedes imaginar todos los cambios físicos y emocionales que estaba viviendo. Sin embargo, ella tenía una plena convicción en Dios, un pleno conocimiento de Dios. Esta niña, yo pienso que para ser muy jovencita, había madurado de una manera tan pronta, había sufrido fuertes cambios al ser robada, al ser llevada cautiva, al ser instalada en un lugar en donde no conocía a nadie, pero su corazón, yo no creo que se haya conformado, sino que su única fuente de reposo, de descanso, era Dios. Estas bandas armadas espiaban a los países vecinos y se apoderaban de todo lo que encontraban. Eran saqueadores. La historia no cuenta si también sus padres fueron llevados o si fueron llevadas algunas otras chiquillas, algunos otros chiquillos. No lo dice. Tampoco la escritura nos cuenta cuántos años había pasado o si fue de inmediato cuando ella hizo este comentario. Pero sin duda alguna aprovechó el momento preciso y exacto para dar a conocer el poder de su Dios todopoderoso a la esposa de Naamán. Esta niña conocía a Dios, conocía que a través de los profetas Dios actuaba, Dios se manifestaba y Dios hablaba. La lepra que tenía Naamán era una enfermedad muy terrible y ella vio la condición de su amo
y su corazón se enterneció y manifestó en dónde estaba su fe y la compartió para beneficio de la casa donde se encontraba cautivo. Imagínate el corazón de esta niña, tan tierno, tan dulce, resignado no creo, pero compasivo, sensible a la necesidad. Dice, si fuera con el profeta, él lo sanaría. Ella fue escuchada e inmediatamente Naamán atendió a la invitación de la niña. Era tanta la necesidad de Naamán, era tanto el deseo de sanar su corazón, que inmediatamente lo hizo. Reconoció el poder de Dios a través de su sanidad física y espiritual. Es maravilloso ver cómo Dios usa todas las circunstancias para manifestar su gloria, usando instrumentos humanos que pese a sus situaciones, a la situación de esta niña, estaba dando a conocer el poder de su Dios. Seguramente al regresar Naamán a su casa, la niña se maravilló y comprobó que Dios estaba vivo, que Dios la había escuchado. Y la esposa de Naamán, pues ya te imaginas, al ver a su esposo sano, limpio de esa lepra, pues estuvo feliz también y muy agradecida con Dios y con esta pequeña, ¿verdad? Esta historia nos reta tanto a jóvenes como a nosotras como madres en cuanto a la diligencia que debemos poner para instruir en el temor de Dios a nuestros hijos y asegurarnos que ellos tengan una experiencia personal con Cristo. Qué triste es que muchos jóvenes, señoritas, niñas, estén en otros asuntos, que estén distraídos y que estén viviendo opresiones del mundo porque no han tenido un encuentro personal con Cristo y porque tampoco han tenido la enseñanza adecuada. Qué importante es que tengan una convicción plena en el conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno sabe, nadie sabe qué puede ocurrir en un futuro con nuestros hijos, con nosotras. ¿Cómo reaccionaremos ante lo desconocido y ante lo traumático que podamos vivir? Esta chiquilla estaba viviendo tiempos difíciles y también mamá y su familia estaban viendo situaciones dolorosas con la lepra. Pero vemos el poder de Dios obrando en ambos. En la jovencita para glorificar y honrar a su Señor, a su Dios, al Dios de sus padres. Y en Naamán y su familia reconocer al único Dios verdadero. Vemos a una jovencita intrépida, decidida a hacer el bien, dar a conocer al profeta de Dios y el poder de un Dios soberano. Vemos la firmeza con que fue instruida en el conocimiento de ese Dios poderoso que no se amedrentó ante una figura fuerte, ante una figura militar tan temida y tan reconocida. Esta chica llegó sin su consentimiento a Siria, a un país idólatra con gran pecado y en medio de tanta oscuridad, pero vio la oportunidad para anunciar la luz y la salvación. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Mateo 22:37 al 39 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ante esta realidad tan terrible que estaba viviendo, ¿pudo haberse resentido? ¿Pudo haberse puesto a llorar todos los días de su vida? ¿Pudo haber renegado de Dios por lo que estaba viviendo? ¿Pudo haber tenido temor a este general que estaba leproso? Pero ella tomó una decisión, revelar lo que había en su corazón, revelar esa sencillez, esa sensibilidad, esa misericordia y sobre todo glorificar el nombre de su Dios porque sabía perfectamente que había poder y que el profeta era un hombre usado por Dios. ¿Qué respeto le tenía al profeta?
qué respeto le tenía a Dios. Estaba honrando a sus padres, al trabajo que ellos estuvieron haciendo al enseñarle las leyes de Dios, pero también qué corazón tan tierno, tan compasivo para proclamar ¿cómo podríamos decirle? Este sentir a este varón y hablarle y decirle, si visita al profeta va a sanar. Tenía una convicción tremenda, total. Mi querida amiga, nuestros hijos tienen que ser también hijos de luz. Tienen que ser llamados la sal de la tierra. Nosotras como madres tenemos que ser entendidas de los tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy fuertes. Hay mucho dolor, hay mucha muerte, hay mucha enfermedad y mucha destrucción en la tierra en estos tiempos. Y tenemos que ser mujeres compasivas y tenemos que compartir la palabra de Dios de una manera tan fuerte con los hijos, de tal manera de que ellos no queden convencidos, sino que ellos tengan un verdadero encuentro con el Señor para proclamar sus virtudes. Comprender que en las manos de Dios, toda circunstancia y todo proceso difícil que ellos vivan y que nosotros vivamos, tiene propósitos importantes. No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. No sabemos el día de mañana también en qué circunstancias nos vamos a nosotros a estar. Pero lo que sí queda claro es que también cuando alguien clama ajeno a nosotros, cuando tiene una necesidad y un deseo de conocer al Dios vivo, Dios está dispuesto a escuchar y nos va a mover a nosotros de nuestra comodidad para anunciar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada, que tú y yo y aún nuestros amados hijos siempre estemos dispuestos a ser sensibles a la necesidad, al dolor de otras personas y llevarlos a los pies de Cristo para que ellos puedan también tener salvación, sanidad y libertad. Y por consiguiente, que ellos estén dando pasos gigantes hacia la vida eterna. Esta historia es la historia de una jovencita, pero es una historia muy dulce, muy tierna, muy abrupta en cuanto a lo que ella vivió. Pero ella supo canalizar todo esto para el bien de un hombre que estaba peleando por su sanidad. Seguramente lo veía sufrir mucho, con dolores, y su esposa también. Seguramente llegaron a tenerse un gran cariño esta familia con la niña y por lo consiguiente agradeciendo siempre por la vida de esta pequeña que llegó a ese lugar. ¿Quién no cuenta más la historia? Todo desaparece de la escena, pero para los ojos de Dios todavía esta historia está tan vigente y por eso está escrita en las Sagradas Escrituras para que nosotros continuemos con ese legado de amor, con ese legado de sencillez, con ese legado de ternura para proclamar el reino de los cielos a quien tiene necesidad. Que Dios te bendiga. Es una historia que habló a mi corazón en cuanto a mis hijos, para que sigan ellos proclamando el reino de Dios también. Y te saludo desde Oaxaca, México, las hijas del Rey. Síguenos por favor visitando, comparte esta historia y que haya sido de gran bendición a tu vida. Tu amiga Lulu Ricardes. Hasta la próxima.